Capítulo 8. ¿Dónde poner el límite? La libertad es un movimiento de la conciencia que nos lleva, en ciertos momentos, a pronunciar dos monosílabos, sí o no. Fernando Savater. Negociables y no negociables. Después de hablar sobre qué son y qué no son los límites, las relaciones de calidad, nuestras creencias limitantes y cómo nuestros vínculos influyen en nuestra vida y en nuestra percepción de felicidad, nos falta hablar de lo más importante: identificar cuáles son nuestros límites y cómo comunicarlos. Muchas veces ocurre que nuestra manera de funcionar y la de la otra persona simplemente no encajan, pero que alguien no encaje con nosotros no significa que sea una mala persona. No siempre hay culpables, ni tóxicos, narcisistas o psicópatas. A veces, sencillamente, las personas no funcionamos juntas y debemos saber reconocerlo para tomar la mejor decisión para ambos. Además, cada persona tiene sus propias necesidades y reglas del juego. No hay buenas ni malas, correctas o incorrectas, solo son las de cada uno. Los límites no se juzgan, ni los ajenos ni los propios. Se aceptan y se respetan sin más. Si son afines a los nuestros, podremos mantener una relación con las personas. Si, por el contrario, son incompatibles, tenemos el derecho de escoger no relacionarnos con ella. Esto, por supuesto, se aplica a uno y a otro. Es decir, si al otro no le parece bien nuestras reglas del juego, debemos aceptar y respetar su derecho de alejarse. Para identificar cuáles son nuestras reglas, nuestros límites, contamos con dos herramientas muy poderosas: las emociones y el autoconocimiento. Nuestras emociones nos harán de brújula y nos avisarán si algo nos resulta agradable o desagradable, y el autoconocimiento nos permitirá otorgarle un significado más profundo y sentido a esa emoción, lo cual nos llevará a ponerle nombre a esos límites y comprenderlos. Tenemos 6 emociones básicas: alegría, tristeza, miedo, asco, rabia y sorpresa. Solo una de ellas es agradable, 4 son desagradables y una, la sorpresa, puede ser agradable o desagradable. Esto significa que nuestro cerebro está mucho mejor preparado para indicarnos qué cosas pueden construir un peligro para que nos alejemos de ellas que para descubrir las que pueden ser agradables. Si obviamos las emociones desagradables, como ocurre en el pensamiento naif, dejamos de escuchar todas las señales de peligro, y esto es exactamente como estar perdidos con una brújula estropeada. Por eso, debemos darle espacio y atender a todas nuestras emociones. Una vez que reconocemos nuestros límites, debemos diferenciar dos tipos diferentes: aquellos que no vamos a permitir que se sobrepasen bajo ningún concepto, los no negociables, y aquellos en los que podemos ser flexibles dependiendo de la situación, los negociables. Límites no negociables. Los límites no negociables resultan imprescindibles para sentirnos seguros física y emocionalmente, y necesarios para que una relación funcione. Están relacionados con nuestras necesidades, nuestros valores, nuestros principios y nuestra dignidad. A pesar de que cada uno tiene los suyos propios, algunos límites no negociables deberían ser universales: la no violencia física o verbal, el respeto, la no coerción de la libertad o derechos y la sinceridad, por ejemplo. Estos son algunos de los límites en que nunca debemos ceder ni deberíamos sentarnos a negociar bajo ningún pretexto. Cuando se transgreden, las consecuencias deben ser contundentes e inmediatas. Identificar los no negociables y mantenernos firmes es totalmente indispensable para establecer límites de forma eficaz. Saber qué es lo realmente importante para nosotros nos va a permitir ser más flexibles y tolerantes con aquellos que no lo están, alejándonos así del limitismo. Límites negociables. Los límites negociables son aquellos en los que sí podemos ser más flexibles porque, a pesar de estar basados en nuestras preferencias y deseos, no atentan contra nuestra integridad física o emocional, no comprometen nuestra dignidad y no se arraigan en nuestros valores o principios. Por tanto, nos da margen para poder adaptarnos también a las necesidades y gustos de otras personas y mantener así un equilibrio equitativo en nuestras relaciones. Cuando los límites negociables de dos personas no se corresponden, pueden negociarlos hasta llegar a un acuerdo consensuado entre ambos. 3 pasos para reconocer nuestros límites. 1. Tomarnos un tiempo para pensar nuestros límites negociables y no negociables. Recordemos que ser inflexibles en algunos puntos es lo que nos permitirá ser flexibles en otros.
adaptarnos hacia los demás, consensuar con ellos los códigos que sustentan nuestras relaciones y mantenerlas a pesar de las diferencias que existan. 2. Detectar las relaciones donde no se respetan nuestros límites o nos cuesta más decir no. Para ello nos será útil analizar cada una de nuestras relaciones más cercanas para identificar en cuáles de ellas existen más dificultades para establecer o respetar los límites. Hay personas con las que se nos hace difícil defender nuestros derechos, bien porque son personas agresivas o manipuladoras, bien porque nos imponen tanto respeto que olvidamos el nuestro propio. Esto es común cuando algún patrón nos recuerda a alguien que fue muy impositivo con nosotros. Por ejemplo, si de pequeños tuvimos un padre muy autoritario, es posible que las figuras que nos recuerden a él, hombres mayores que nosotros, de carácter firme y seguros de sí mismos, nos hagan sentir pequeñitos y nos sea más difícil comunicar nuestros límites de forma asertiva o negarnos a sus peticiones. Por otro lado, también ocurre a la inversa. Respetamos con más facilidad los derechos de unas personas que de otras. Detenernos a pensar sobre esto y cuestionar si nosotros respetamos los derechos de los demás sin diferenciar, independientemente de que estos nos lo reclamen o no, sino por propia voluntad y moral, es uno de los ejercicios de autoconocimiento más difíciles de hacer, pues requiere de una gran capacidad de autoobservación y, sobre todo, de humildad, honestidad e inteligencia emocional. 3. Identificar situaciones concretas donde nos cuesta más establecer límites o decir no. Del mismo modo que comunicar nuestros límites o negarnos nos resulta más difícil con unas personas que con otras, eso también ocurre en determinados contextos. Por ejemplo, suele sernos más complicado negarnos a algo cuando estamos en un grupo y el resto de las personas lo acepta, por presión grupal, o dar una opinión negativa ante varias personas a diferencia de cuando solo hay un interlocutor. Saber identificar aquellas situaciones donde tenemos más dificultad para establecer nuestros límites nos será de utilidad para prestarles mayor atención y buscar soluciones concretas. Perdinancias. Realmente, cuando establecemos límites para otras personas, lo que hacemos es marcarnos un límite a nosotros mismos. Nos decimos, esto es lo que voy a tolerar y esto lo que no. Este primer límite tiene que ver únicamente con nosotros y debemos actuar en consecuencia para cuidarnos, protegernos y respetarnos. Esto significa que, a veces, tenemos que tomar decisiones que pueden ser dolorosas pero necesarias para nuestra salud mental y bienestar, como por ejemplo, alejarnos de alguien o romper una relación. Imagina que tienes una tienda de reparto de comida a domicilio. Al inicio de tu negocio, decides estar disponible 18 horas al día para darle un impulso a tu pequeña empresa. Pasado un año, ya has logrado una cartera suficiente de clientes, ingresos estables y una buena calidad de la comida que preparas, pero te sientes totalmente agotado. Tomas la decisión de trabajar menos horas, pues ese ritmo no es sostenible y te impide pasar tiempo con tu pareja e hijos, y anuncias un recorte de tu horario. A partir de ahora, ofrecerás tus servicios 12 horas al día, en vez de 18. En este momento descubres dos tipos de clientes, los que empatizan contigo y entienden tu decisión y los que no empatizan y se indignan. La mayoría de las personas del primer grupo seguirán comprando tu comida. Una minoría, si sus horarios son incompatibles con los tuyos, dejará de comprarte, pero continuará recomendándote y apreciando tu comida. Del segundo grupo, habrá quien, a pesar de su molestia inicial, termine aceptando que eres humano y tienes necesidades igual que él y siga comprándote. Y habrá quien se sienta tan indignado que no volverá a ti. Los de este último grupo son aquellos clientes detestables, aquellos que toda persona que ha trabajado cara al público ha tenido que soportar y le han provocado ganas de llorar y de gritar, aquellos que te hablan con desprecio y exigencia, aquellos que, por alguna extraña razón, no creen que te deban ningún respeto y actúan como si tú hubieras nacido para servirles. Créeme, este tipo de clientes no te interesan. Perderlos no es una pérdida, es una ganancia. A esto lo llamo perdinancias. Pérdidas que en realidad son ganancias. En las relaciones personales pasa exactamente lo mismo. A veces perder es ganar. Y aunque suene paradójico y al principio sea doloroso, necesitamos aprender a soltar a esas personas incapaces de respetar nuestros límites ni empatizar con nosotros.
Debemos aceptar que no siempre podemos quedar bien con todo el mundo porque protegernos, cuidarnos y ser honestos con nosotros mismos no es compatible con llevarse bien con aquellas personas que nos tratan mal. Para priorizar nuestra salud mental antes que contentar y complacer a esos individuos, necesitamos una sana autoestima. Si no aceptamos esto, seguiremos manteniendo abusadores a nuestro alrededor. Así pues, experimentar alguna perdinancia cuando empezamos a poner límites es normal, pero esto no es más que una cifra que sanea nuestro entorno social. Quizá al principio duela, pero sanará. Sin embargo, lo más habitual es que la mayoría de las personas que obtenían privilegios cuando no se los poníamos necesiten un tiempo para adaptarse y entender lo que está ocurriendo. Al inicio quizás se sientan molestas, confusas y desorientadas en esta nueva dinámica de la relación y puede, incluso, que se enfaden y nos recriminen haber cambiado y no ser como antes. Y bien, de hecho, esa es la idea. Pasado ese tiempo de adaptación y reflexión, las personas que nos amen sanamente, independientemente de entender o no nuestros límites, los aceptarán y respetarán o tratarán de negociarlos con nosotros. Por tanto, debemos asumir también que en la primera etapa del establecimiento de límites, lo más común es encontrarnos con acusaciones y caras largas, pero es necesario pasar por ahí y mantenernos firme en nuestro objetivo el tiempo suficiente para que los demás se adapten. Es, sin duda, la etapa más dura, pero cuando la superamos, ya todo va rodando.